Un cordial saludo para toda la comunidad educativa de la Institución Educativa Eduardo Aguilar y para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de todos los procesos que se están dando a nivel psicosocial, a nivel académico, de tipo administrativo de la institución educativa. Continuamos con los temas muy importantes en torno a educación para la sexualidad y hoy tenemos la presencia de David Quintana Bermúdez. Él es psicólogo de la ES Hospital San Rafael de Yolombó, que nos acompaña siempre en todos los procesos de la institución educativa. David, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Robin, muchas gracias a ustedes siempre por tenerme en cuenta para trabajar con la comunidad educativa. Un saludo muy especial a los estudiantes, padres de familia, directivos y maestros de la institución, esperando que el conversatorio que podamos realizar el día de hoy sea de gran utilidad y fortalezca mucho los conocimientos de la comunidad académica, que es lo que siempre intentamos hacer desde la ES Hospital San Rafael de Yolombó y desde el área de psicología. Muy bien, David. En este tema número 3 queremos dialogar en torno a el cuerpo y sus formas de verlo hoy. Y para comenzar, quisiera preguntar en torno, digamos, a una dificultad que a veces se presenta, que a veces es silenciosa, a veces no se le da el valor que merece por el cuidado que requiere, y es la anorexia. ¿Qué es anorexia? ¿Qué consecuencias trae? ¿En qué contexto se da? Para que nuestros jóvenes y nuestras jovencitas lo tengan claro, y si hay una señal de alarma, pues entonces busque ayuda de forma rápida para tenerla de forma eficiente. Bueno, Robin, muy importante hablar de cuando tocamos, por ejemplo, el tema de cómo veo mi cuerpo, pues están todos los trastornos alimentarios, ¿cierto? En especial la anorexia. La anorexia, como cualquier otra afectación a nivel alimentaria, es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que afecta primero la salud mental para posteriormente generar cambios significativos en el cuerpo a través de las modificaciones del comportamiento que nosotros como seres humanos hacemos. La anorexia entonces es categorizada como un signo de nervio, ¿sí? Un signo de ansiedad, que por eso su nombre de anorexia nerviosa. ¿Qué implica entonces la anorexia nerviosa? Es una modificación de la propia forma de verse y una inconformidad continua con la figura corporal específicamente. Por ende, pues las personas, en especial, la mayoría de los casos se presentan en mujeres, pero no podría decir que es solo en mujeres, porque también existen hombres con este trastorno alimentario, empiezan a observar deformidades significativas en su cuerpo, en especial relacionadas con el peso. Entonces, se miran al espejo y se ven gordos, ¿sí? Los comentarios relacionados con su peso son mucho más significativos y entonces empiezan a generar una acción de bloqueo de la conducta alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? La persona que sufre de anorexia indudablemente cierra todos los canales para la alimentación, ¿sí? Solo incluso llegan a tener una conducta de solo hidratarse con agua y de eso intentar sobrevivir, ¿sí? No ingieren ningún tipo de alimento. ¿Por qué? Porque hay un miedo continuo a ganar peso. Hay un miedo continuo a generar modificaciones poco aprobadas por los otros, poco aprobadas por la sociedad ante el cambio físico que puedan tener, aumentando así de peso. La anorexia nerviosa es uno de los trastornos alimentarios más significativos que se presentan en la juventud. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos esta forma de ver un cuerpo como unas medidas perfectas, como una figura específica, tallada, ¿sí? Una figura escultural,
que implique que la atención del otro se dirija hacia mí. ¿Por qué se presenta especialmente esta situación de el trastorno de alimentación de anorexia nerviosa en los jóvenes, en los adolescentes? Porque en la etapa adolescente se empieza a desarrollar la estructuración del ego, ¿sí? Y hay una significación narcisista, es decir, cómo me veo yo mismo, ¿sí? Ese amor que yo me voy dando a través del ego, y el ego lo genera la visión que tiene el otro de mí. Entonces, entre más atractivo, más aceptado, más bonito la gente diga que yo soy, mejor me voy a sentir. Y eso empieza a presentar con la modificación del alimento, porque lastimosamente tenemos ahorita una imagen de que el sobrepeso es sinónimo a que usted es feo. Y por ende, se vende una imagen de que la escultura flaca, con abdomen plano, músculos marcados, es una figura saludable. Y no en todas las ocasiones se presenta. Entonces vamos a encontrar que la anorexia nerviosa es una afectación de la alimentación que reprime toda la conducta alimentaria. Es decir, no hay nada de alimentación, absolutamente nada. El paciente o la persona que lo padece incluso bloquea toda sensación de hambre. ¿Sí? Él dice todo el tiempo, no, yo no tengo hambre, yo estoy bien. Y entonces la pérdida de peso se empieza a observar de forma significativa. Se cae el pelo, se dañan los dientes, se empieza a generar una descalcificación de las uñas, se empieza a ver el cuerpo mucho más marcado y se empieza a perder grasa muscular y el músculo también empieza a disminuir. Por ende, la anorexia nerviosa es una enfermedad silenciosa que empieza atacando la salud mental, la forma en cómo yo mismo me estoy viendo y el temor a ganar peso, ¿sí? Y pues empieza a generar una afectación significativa a nivel corporal y a nivel de la conducta. Bien, David, digamos que hablar de anorexia también nos puede llevar de alguna forma a hablar de bulimia. Entonces, amplíenos el tema, por favor, y nos dice qué hacer ante esos signos de alarma por anorexia o bulimia. Bueno, como les estaba diciendo ahorita, los trastornos de la alimentación nos van a llevar principalmente a pensar en la anorexia y relacionar lo que es la bulimia. ¿Cuál es la diferencia entre la anorexia y la bulimia para las personas que nos están viendo? La anorexia es un bloqueo significativo de la conducta alimentaria, es decir, no ingiero nada de alimentos, mientras que la bulimia es una constante represalia ante la conducta alimentaria que yo tengo. ¿Cómo así? Resulta que yo con la bulimia como tranquilamente, pero termino de comer e inmediatamente me voy al baño a meterme los dedos a la boca para inducir el vómito. Y si no soy capaz entonces de inducirme el vómito, empiezo a tomar laxantes, empiezo a tomar cualquier tipo de diurético, bueno, todo lo que ayude a que se aumente el desarrollo o que se aumente la conducta de expulsión a nivel corporal, ¿sí? Entonces, esa bulimia se caracteriza también por algo que se llama episodios de atrancones. ¿Qué son los atrancones? Son conductas que las personas presentan cuando van, se antojan entonces de comer una comidita chatarra, entonces se comen un perro, entonces resulta que el perro estaba muy rico y vieron una arepa de queso que estaba muy rica y se comen una arepa de queso. Resulta que vieron unas empanaditas y comieron empanaditas. Y se sientan y comen y comen y comen y comen y comen y se les dificulta poner una pausa. Posterior a que ponen la pausa, ¿qué hacen? Inducir el vómito. Y esto entonces hace que el cuerpo empiece a descompensarse de una manera significativa. La bulimia y la anorexia son las principales alteraciones de los trastornos alimentarios, con sus variables. Puede ser una conducta leve, moderada, severa, pero las dos están direccionadas siempre a evaluar la influencia que se tiene a través de las conductas alimentarias de los jóvenes. ¿De qué tenemos que estar pendientes entonces? De las modificaciones que puedan tener niños, niñas, las adolescentes
los adolescentes y los adultos también en cuanto a la alimentación, que están comiendo muy poquito, que comen e inmediatamente van y se inducen el vómito, que están generando un rechazo continuo a la alimentación, que están observando continuamente una figura que se vuelve una obsesión. Es decir, por ejemplo, ahorita más adelante podemos hablar de ese tema, pero es, por ejemplo, la tendencia actual de que el hombre tiene que ser un hombre fornido, un hombre musculoso, ¿sí? Entonces, se proyecta una imagen de un ideal que implica que la persona, la estructura, la forma y la salud biológica y salud mental se pongan en riesgo por seguir un ideal. De esta manera se van generando ciertas patologías, ciertas alteraciones que nos van a poner en riesgo a nuestros familiares y a las personas que sufren de estas enfermedades. Entonces, estar pendiente de disminución o aumento de la conducta alimentaria, de rechazo a la alimentación o poco control de la alimentación que se ingiere, a la producción de conductas que generen vómito, al consumo de laxantes, al consumo de cualquier tipo de medicamento que implique que haya un acelere del proceso de evacuación, sea por vía urinaria o sea por vía anal en la defecación, para intentar reducir peso. Entonces es fundamental que se tengan en cuenta estos factores. ¿Y qué se tiene que hacer? Pues inmediatamente se tiene que generar un acompañamiento y una articulación con el área de psicología para regular también con el área de nutrición, y entra en juego también fundamental la valoración de un especialista en psiquiatría que nos ayuda a disminuir los niveles de ansiedad, que nos ayuda a disminuir las acciones depresivas que pueden estar impulsando estas conductas de negación o aumento de la ingesta de alimentos. Bien, David, usted ahorita tocaba el tema de, digamos, formar una figura corporal, ¿cierto? De forma reiterada hemos sugerido el hacer actividad física, una actividad física acorde a nuestra capacidad. Pero aparece también otro concepto que queremos que nos amplíe, que nos explique y que nos diga cómo darle buen manejo, y es el de la vigorexia. Muy bien, entonces vamos a encontrar, Robin y personas que nos están acompañando en este espaciecito, que la vigorexia hace parte de unos trastornos que se llaman dismórficos corporales. ¿Cómo así? Los trastornos dismórficos corporales me van a llevar a observar la distorsión de zonas de mi cuerpo o partes de mi cuerpo con las cuales no estoy conforme. Entonces, la vigorexia hace que continuamente yo esté pendiente, ¿sí?, de mi forma física. Independientemente de, en la mayoría de los casos, la vigorexia se relaciona con las personas que tienen una obsesión continua a utilizar suplementos para aumento de masa corporal, de que están todo el día realizando ejercicio, ¿sí? Y esa vigorexia es como una fijación que se tiene con el cuerpo. Entonces, yo veo que estoy generando músculo, ¿cierto? Entonces estoy levantando pesas y veo que el bíceps y el tríceps y aparte la zona del pecho están aumentando, ¿sí? Entonces, ay, sí, está aumentando, está muy bonito, voy a empezar a hacer muchísimo más, poniendo incluso en riesgo el cuerpo como tal. La vigorexia tiene un factor desencadenante y puede relacionarse con la autoestima, puede relacionarse con la inconformidad continua de el cuerpo o la forma en cómo el otro me ve, ¿sí? Como lo hemos hablado siempre o lo hemos estado hablando durante este espaciecito, y es, siempre se van a ver transversalizados esos trastornos alimentarios y esos trastornos dismórficos corporales con la forma en cómo el otro me está viendo a mí. Entonces esa vigorexia, que es estar continuamente generando cambios corporales que sean atractivos para el otro, puede ponerme en riesgo. ¿Por qué? Porque entonces, por estar haciendo ejercicio continuo, estoy presentando de pronto unas lesiones musculares que no he podido controlar,
¿sí? Entonces, estoy haciendo ejercicio todos los días y resulta que en uno de esos ejercicios hice un mal ejercicio y tuve un desgarro a nivel de, no sé, pongámosle que se le desgarró el músculo del fémur, pongámoslo así, se desgarró el fémur. Y pues el hecho de tener un trastorno un trastorno dismórfico que me va a llevar a mirar la vigorexia, pues me va a decir, no, es que no importa el dolor, es que no importa que yo esté aporreado, es que no importa si yo estoy vomitando porque estoy haciendo mucho ejercicio, lo que importa es la imagen, lo que importa es la forma en cómo mi cuerpo se está formando, en cómo mi cuerpo va a ser atractivo para los demás. Entonces, estas patologías que estamos explicando ahorita son las que normalmente se están viendo en la actualidad y más en los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad actual que es de consumo, ¿sí? De consumo en todos los aspectos. Y ese consumo implica que a través de estas plataformas digitales yo tenga visualizado una figura masculina o femenina a la que me quiero parecer. Entonces las niñas dirán, yo quiero ser flaquita como tal persona. Los hombres dirán, no, yo quiero ser musculoso como tal persona. Y esto implica que a través de la fijación, a través de una visión o una elección de un prototipo de ser humano a seguir, yo pueda estar poniendo en riesgo mi salud. Entonces, tendríamos que estar mirando que la vigorexia, aunque es un trastorno, ¿sí? También es normalizada en muchos aspectos. Entonces vemos a una persona que está generando actividad física casi todo el día para estar musculoso, ¿sí? Y si de pronto algunos han podido estar en un gimnasio, ustedes ven que las personas que empiezan a sacar músculo son las que van y se paran delante del espejo para mirarse, ¿sí? Para poder observar si están haciendo un buen ejercicio, para poder mirar si su cuerpo sí se está marcando o no. Entonces es fundamental que se observe que la vigorexia también hace parte de los trastornos de salud mental y no lo podemos normalizar. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta y que se vaya ampliando cada vez más este concepto tanto de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, vigorexia o trastornos dismórficos corporales para que la juventud y los niños y los adultos aprendamos un poco más de cómo tenemos que trabajarlos y cómo tenemos que ir potencializando esos aspectos que se pueden presentar. Bien, David, hoy que estamos hablando de el cuerpo y sus formas de verlo hoy, pues en ciertos momentos ocurre un fenómeno entre jovencitos y jovencitas, a veces más, de una forma más significativa dentro de las niñas, y es las marcas en la piel, conocidas como cutting. ¿Qué podemos hablar sobre este fenómeno y qué podemos recomendarle a estos chicos y chicas que en cierto momento tienden a marcarse la piel, hacerse, digamos, cortaditas en brazos y otras partes del cuerpo? Bueno, Robin, el cutting como fenómeno en la niñez y en la adolescencia es una situación bastante interesante de trabajar. ¿Por qué? Porque si vos observás en la mayoría de personas que presentan eventos de cutting, ellos lo dicen, ah, no, yo no sé ni por qué me corté. Simplemente ya cuando sentí dolor o cuando vi chorrear mucha sangre, ya yo me sentí tranquilo. Entonces esto va a ser parte de algo que se llama trastorno de los hábitos y los impulsos. Y es esa poca capacidad que puede tener la persona para controlar su estado emocional. Y su estado emocional se combina con una acción comportamental que puede poner en riesgo la propia vida. Es uno de los factores que nosotros vamos a tener que empezar a descartar desde el mismo momento en que entra, por ejemplo, un paciente a nuestro hospital con marcas significativas en los brazos, en las piernas, ¿sí? Porque entonces es poder observar qué tan avanzado o qué posibilidades de que exista un trastorno de los hábitos y los impulsos y eso sea una tendencia a sus cortes. También podríamos asociar esa situación
con estados depresivos, con estados ansiosos, que no me van a descartar de ninguna manera el posible trastorno de los hábitos y los impulsos, pero tendríamos que mirar, Robin, que puede existir la posibilidad de que esa acción sea la consecuencia, más no sea la causa. Entonces hay que observar de manera significativa cuál es la causa, ¿sí? ¿Qué es lo que puede estar generando esa conducta para poder intervenirlo? El cutting es un fenómeno muy de la actualidad, ¿sí? Muy que ha tenido su boom ahorita durante los últimos años. Incluso es una acción que puede poner en riesgo la vida de cualquier persona. Recuerden hace algún tiempo que estaba el reto de la ballena azul, que consistía también en generar muchas marcas en su cuerpo, ¿sí? Y entonces ahí se van a presentar diferentes causales. Es ¿qué impulsa a un joven o a un niño a cortarse realmente? ¿Qué implica entonces que un niño aparezca con marcas en sus brazos y en sus piernas? Implica que le gusta el dolor, implica que está inconforme y que se quiere morir. Pues son muchas variables que se pueden analizar y que dentro del contexto académico también se pueden observar diferentes factores que impulsan. Por ejemplo, un niño o una niña que sea sometido al fenómeno actual del bullying, ¿sí? ¿Por qué digo como fenómeno actual? Porque si yo creo que cada uno de nosotros que ya ha pasado un proceso académico, nos ponemos a pensar un poquito, pues el bullying siempre ha existido, ¿sí? Usted siempre veía al chiquito, al gordito, al orejón, al narizón, al negrito, al blanquito, ¿cierto? Y siempre generaba esos comentarios en forma de, llamarlo así, denigrante, y que de un momento a otro empezaron a coger un boom que implican modificación en el estado emocional y comportamental. Entonces es poder mirar también por qué se presenta esto y a través del bullying por qué se encuentra el cutting como una estrategia de protección y de despliegue de esas acciones de bullying. Es un fenómeno bastante interesante, como se los decía ahorita al principio, que tendríamos que empezar a mirar y a desligar en cada caso, porque pues, todas las personas tenemos una forma de ser única y particular. En aras de visualizar, digamos, el cuerpo, hoy los niños y los jóvenes, pero ese cuerpo también concebido también desde una mente, desde una persona que siente, de una persona que piensa, ¿cómo podemos orientar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en torno al consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como no legales? Bueno, eso es otro tema también bastante complejo y es un tema que en nuestro municipio se presenta más de lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Cada vez se ven mayores niveles de consumo de sustancias legales, ¿sí? Que se normalizan y sustancias ilícitas que son señaladas, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo y se los voy a poner el día de hoy cuando hablamos de sustancias psicoactivas y es porque si yo veo a 3 personas en una esquina fumando marihuana, ¿sí? Inmediatamente les digo los marihuaneros, ¿cierto? ¿Y por qué si yo veo a 3 personas en una esquina tomando cerveza se me hace tan normal? ¿Sí? Entonces es mirar la normalización de las conductas adictivas que se están teniendo en la actualidad. Conductas adictivas como cuáles, no hablemos solo de sustancias psicoactivas, sino también vayámonos a mirar la adicción y las modificaciones en el comportamiento que ha causado los medios electrónicos, los celulares, las redes sociales, ¿sí? Entonces es fundamental y mirar que para nosotros eso es normal, ¿sí?
que ya actualmente el niño de 1 año empezó a llorar, inmediatamente saqué el celular y le puse el video para que se tranquilice. Y eso es normalizar una conducta que puede ser adictiva posteriormente. Entonces ya después los padres de familia dicen, pero es que ya no come si no es con el celular. Y se convierte en un problema casi intratable para ellos. Lo mismo pasa con el consumo de sustancias. El consumo de sustancias tiene diferentes puntos de partida que tendríamos que entrar a mirar. Puede ser una situación a nivel familiar, puede ser una conducta aceptada a nivel familiar, puede ser un factor normalizador de su círculo social, puede ser una situación de exploración significativa de diferentes medios. Entonces, cuando hablamos de sustancias psicoactivas y esa normalización que se le está dando, lo primero que tenemos que empezar a observar es que somos nosotros mismos los que tenemos que cambiar esa forma de ver. El papá y la mamá de hoy, o cualquier persona, no pongamos solo los padres, se escandaliza porque el joven está fumando marihuana, ¿cierto? Pero no se escandaliza cuando ellos mismos todos los días tienen que tomarse 1 o 2 cervecitas todos los días, porque eso le ayuda a tener una mayor facilidad de orinar, llamémoslo así, ¿sí? Entonces que no me va a generar una retención de líquidos. Entonces tenemos que empezar a observar que esa normalización de todas esas conductas que pueden ser adictivas, no solo las sustancias psicoactivas, son las que tenemos que empezar a trabajar para poder generar una mayor educación en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Porque mientras nosotros como adultos no cambiemos esa forma de mirar todo lo que nosotros hacemos como tan normal y ver y siempre estar señalando lo del niño y el adolescente como lo anormal, es que eso no se puede hacer así, no vamos a conseguir avanzar en esta conducta del consumo, ¿sí? Entonces, claro, entra también y es un factor muy fundamental en la forma de ver el cuerpo hoy, porque las sustancias psicoactivas generan cambios significativos, ¿sí? Genera un deterioro a nivel físico que es notorio. Entonces es fundamental que entendamos que para poder trabajar todo lo relacionado con las conductas psicoactivas, con el consumo de sustancias psicoactivas, vamos a tener que señalar menos y entender más. Porque si yo entiendo de dónde nace el consumo, voy a encontrar y entender la forma en cómo puedo prevenirlo. Muy bien, David. Hablando en torno a la forma de ver el cuerpo hoy, ¿qué podemos decir en torno a la tendencia o al pensamiento, a la construcción de querer tener cirugías plásticas? ¿Qué podemos decir en ese sentido? Sobre todo a los jovencitos, jovencitas que de pronto en algún momento han pensado en cambiar algo desde su apariencia a través de una cirugía plástica. Bueno, Robin, vamos a entrar directamente al tema que veníamos hablando también con la vigorexia, y es entonces los trastornos dismórficos corporales. Recuerden que los trastornos dismórficos corporales son esas situaciones específicas donde yo no estoy a gusto con algo que tiene mi cuerpo. Y actualmente, entonces, ¿cuál es la solución? Hagamos una cirugía plástica. Y es ahí donde se presenta el fenómeno, ¿sí? Mientras exista quien me pueda ayudar con algo, por ejemplo, yo no estoy conforme con mi nariz, el cirujano o el otorrino me pueden operar para que me quede mejor, pues eso se va a presentar, ¿sí? Es como una ley natural si hablamos de la economía, ¿sí? Mientras haya demanda, va a haber materia prima para poder gestionar el producto, ¿cierto? Mientras más demanda haya, más facilidad hay de encontrar estrategias que me ayuden a solucionar esas inconformidades que yo tengo. Entonces, las cirugías plásticas vienen a ser la salvación
de aquellas personas que han presentado inconformidades con alguna parte de su cuerpo y que ven como única salida la modificación para poder aceptarse. Eso es lo que se presenta actualmente y eso es lo que se empieza a potencializar como situación sugestiva. Si ustedes han podido observar de pronto más por canales de televisión que de manera presencial, pero una de las acciones que normalmente puede generar un cirujano plástico es que te va a decir, mira, pero es que entonces si yo te opero la nariz, esto te va a quedar así, entonces también voy a tener que hacer esto, ¿cierto? Entonces empiezan a mirar y a jugar con la estética, que como hablábamos al principio, es fundamental porque el ser humano también es un ser completamente social. Entonces, también necesita de que el otro lo acepte, de que el otro se sienta a gusto con él. Y por ende, pues ahí se empiezan a potencializar ciertos factores. Bien, David. Entonces, ya para cerrar nuestro tema de hoy, que es bastante interesante y que nos deja muchos interrogantes, entonces, ¿qué recomendación le damos a estos jovencitos, jovencitas o padres de familia que en algún momento se podrían estar sintiendo como a puertas de tener anorexia, bulimia, vigorexia, eh, que estén practicando cutting o que estén consumiendo alguna sustancia psicoactiva, tanto legal como no legal? ¿Qué le podemos recomendar? ¿Dónde les podemos ayudar y qué debemos hacer? Bueno, Robin, es fundamental y yo se lo recomiendo a absolutamente todas las personas y es primero, dejemos la mala costumbre de señalar, ¿sí? Tenemos que ser más comprensivos con el fenómeno que se puede estar presentando. Yo no sé por qué empezó esa situación. Yo no sé vos por qué empezaste con la anorexia, por qué empezaste con la bulimia, por qué empezaste con el consumo. Entonces, tengo que ayudar más y criticar menos. Esa es la primera recomendación que siempre intento darle a las personas cuando hablamos de temas relacionados con el consumo de sustancias, en este caso pues con todos los trastornos de la alimentación también. ¿Qué podemos hacer como padres de familia? Listo, brindémosles ese apoyo, brindémosles esa ayuda. Como hijos, porque es que los padres de familia también pueden presentar esa conducta. Como hijos, brindémosles esa orientación, brindémosles esa ayuda. Porque si no, pues si yo me siento solo, ¿sí? En una dificultad que estoy atravesando, me voy a quedar ahí, porque para mí puede ser una forma adecuada y sencilla de estar conviviendo con mi malestar, conviviendo con esa situación que me incomoda. Entonces, si yo estoy molesto porque estoy gordo y sé que la solución es no comer, o sé que si yo como mucho tengo que vomitar, pues si a mí nadie me dice, hey, pilas pues hermano, que es que eso no es saludable para tu organismo, yo me voy a quedar ahí, yo voy a estar ahí quieto. Entonces, mientras yo más apoye, más posibilidades tengo de salir de estas conductas adictivas y perjudiciales para la salud. Si ya se reconocen con síntomas básicos de bulimia, anorexia, vigorexia, trastornos dismórficos corporales y consumo de sustancias psicoactivas, lo primero es que usted mismo tenga la voluntad de cambio, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros los psicólogos trabajamos bajo un acuerdo de voluntades. ¿Qué quiere decir esto? Yo pongo mi voluntad para poder orientarte y acompañarte en el proceso, pero yo necesito, ¿sí? Que vos pongas de tu parte en cuanto al acompañamiento, en cuanto a la responsabilidad, ¿sí? Y en cuanto al compromiso que vas a poner bajo tu tratamiento. Entonces es fundamental que si ya se presentan algunas características significativas de estos trastornos, nos demos cuenta que necesitamos ayuda, nos demos cuenta que podemos facilitar esos espacios de colaboración, siempre y cuando entonces esta persona tenga la conciencia y quiera ser ayudado.
Yo creo que esas son las dos recomendaciones básicas. Apoyemos, ¿sí? Y no critiquemos tanto. Y lo segundo es, dejémonos ayudar y busquemos ayuda. Muy bien, David, muchísimas gracias. Una vez más, este conversatorio nos enriquece, nos deja muchos interrogantes, pero esa es la idea también con estos encuentros, que podamos generar interrogantes entre las personas y puedan buscar orientación. Muchas gracias, David. Muy amable, un agradecimiento enorme porque siempre está atento a las necesidades de la institución educativa Eduardo Aguilar. Muchas gracias también al hospital que siempre nos atienden. Un agradecimiento también a José, profesor de tecnología, quien hace posible este encuentro a través de las redes sociales. Bueno, no, Robin, gracias a ustedes por siempre brindar este espacio al equipo de salud pública, a la ESE Hospital San Rafael de Yolombó, a nombre personal, como profesional en psicología, siempre poder estar apoyándolos y que ustedes confíen en lo que yo hago, es todo un privilegio y un agradecimiento a ustedes por esto. Yo espero poder seguir contribuyendo a lo que ustedes necesiten y en cuanto al conocimiento que pueda aportar y que siempre pueda estar acompañando al personal de la institución educativa y en general a toda la población yolombina, ahí voy a estar presente. Muchísimas gracias, David. Y entonces, dentro de pocos días nos volvemos a encontrar para seguir conversando. Muy amable.